Reaccionar lo antes posible, hacer pruebas, identificar de dónde vienen los contagios, hacer un rastreo de cómo se propaga el virus y guiarse por las evidencias científicas. Medidas que para muchos hoy parecen obvias, pero que el gobierno británico no parece haber implementado consecuentemente desde el comienzo. Ahora una nueva cepa del coronavirus que tendría origen en Reino Unido pone en alerta a toda Europa. La gestión de la pandemia es donde ponemos el foco hoy. Comenzamos. No solo Reino Unido parece no haber acertado con la gestión de la pandemia. Otros líderes mundiales subestimaron al virus, poniendo en riesgo a la población y haciendo más difícil controlar la propagación. Pero también hubo gobiernos que intentaron hacer las cosas bien, aunque se encontraron con numerosas piedras en el camino. Aquí les mostramos un repaso de cómo se gestionó la pandemia a nivel global. La pandemia del coronavirus ha supuesto un reto sin precedentes en la historia reciente de la humanidad. Ha puesto a prueba a la sociedad, a la economía, la ciencia y también a la política. Pero una de las lecciones que nos ha dejado la COVID-19 es que con ella no se puede negociar. En Alemania, Angela Merkel reaccionó con seriedad y determinación desde el principio. Si termina siendo la última Navidad con nuestros abuelos, habremos hecho algo mal. Las apariciones de la canciller alemana frente a los medios de comunicación han llamado incluso la atención internacional por la facilidad con la que Merkel se ha desenvuelto empleando términos científicos. Pero su liderazgo ha sido puesto en entredicho por su mayor enemigo, el movimiento negacionista del virus, liderado sobre todo por el grupo populista de derecha alemán AfD, que ha salido a protestar contra las restricciones. Merkel, lejos del ruido de las calles, se ha guiado en todo momento por el Instituto Robert Koch de Virología y ha seguido sus recomendaciones. Desde el principio alertó de la gravedad de la situación. Es una situación seria. Tómenlo en serio. Desde la reunificación alemana, no, desde la Segunda Guerra Mundial, Alemania no se enfrentaba a un reto que dependa tanto de nuestro actuar solidario. Estados Unidos, el polo opuesto. La tónica del presidente saliente, Donald Trump, ha sido anteponer los intereses económicos a la salud de sus ciudadanos, subestimando la gravedad del SARS-CoV-2. Nuestro país está preparado para cualquier circunstancia. Esperamos que no sea una circunstancia mayor, sino menor. Pero sea cual sea la circunstancia, estamos preparados. Pero no estaba preparado. A pesar de contar con información sobre lo peligroso de la enfermedad, fracasó en su gestión. Trump tropezó con cada piedra que encontró en su camino. Se negó durante mucho tiempo a usar mascarilla y así dar ejemplo a la ciudadanía estadounidense. El mandatario de la Casa Blanca llegó a calificar a la COVID-19 de una gripe regular. Mantuvo mítines sin medidas de seguridad y sin respetar la distancia física. Desmanteló el programa de alertas de pandemia, una larga cadena de errores que se resume en un resultado. Estados Unidos es el país más afectado por la pandemia. Hasta la fecha suma unas 320.000 muertes y más de 18 millones de contagios. El resultado directo de un nefasto liderazgo. Debemos ser duros y debemos reaccionar rápido. Tenemos que hacer todo lo posible para proteger la salud de los neozelandeses. Otra reacción ejemplar, la de Nueva Zelanda. La gestión del Ejecutivo liderado por su premier Jacinda Ardern frente a la pandemia, un modelo a seguir. Con 2.121 casos confirmados y 25 muertos, es uno de los países que menor incidencia de la pandemia ha tenido. En Nueva Zelanda se tomaron decisiones estrictas de salud pública. También el aislamiento geográfico es un factor muy en favor del éxito neozelandés, pero no el único. En caso de ser contaminado por el virus, no tendría que preocuparme. No sentiría nada, o sería como mucho una gripecita o un pequeño resfriado. No fue una simple gripe. Brasil, junto con Argentina, Colombia y México, lideran la lista de contagios en la región. Brasil y México, junto a Estados Unidos e India, son los países con más muertes por coronavirus en el planeta.
En América Latina, con la excepción de Uruguay y Cuba, la COVID-19 causó y causa estragos. En México fallecieron hasta la fecha cerca de 120.000 personas. Al principio de la pandemia, el presidente del país norteamericano, Andrés Manuel López Obrador, llegó a presentar un amuleto como escudo protector contra el coronavirus. El escudo protector es como el detente. ¿Saben lo que es el detente, verdad? Mire, este es el detente. Detente. Javier Tello, analista en políticas de salud. Yo no sé qué opinas, pero a mí, desde luego, me choca oír este tipo de declaraciones sobre amuletos de un presidente de gobierno hablando de un tema tan serio. ¿Qué valoración haces de la gestión de la pandemia en tu país, en México? ¿Qué tal? Bueno, básicamente nosotros no tenemos números que presumir. Realmente, siendo el cuarto país con muertes documentadas de manera oficial en el mundo, creo que se han hecho las cosas bastante mal. Comenzando por lo que ya vimos, un liderazgo que no ha creído en la ciencia y que incluso ha tratado de bromear, de hacer menos, de subestimar el poder de este virus, hasta francamente estar haciendo recomendaciones que la gente, por alguna característica de popularidad, puede seguirle. La gente realmente cree que un presidente que no utiliza un cubrebocas está bien, o que abraza, que sigue besando gente, o que recomienda utilizar este tipo de amuletos es lo correcto. Creo que no es la manera, con la seriedad y el profesionalismo como debimos haberlo hecho desde un inicio. ¿Y por qué tantos líderes mundiales han restado importancia al coronavirus, sobre todo al principio de la pandemia? ¿Intentan evitar alarmismo o es una cuestión más bien económica? Son dos factores. El número uno es que no entienden de la ciencia y sienten que la ciencia les estorba. A diferencia de lo que vimos de la canciller Merkel o de algunos países asiáticos o de la misma primer ministro de Nueva Zelanda, son pocos los que realmente quieren tener equipos de científicos allegados. Lo vimos el caso de Trump, el caso de Bolsonaro, el caso de López Obrador en México. Es gente que quiere seguir manteniendo su popularidad. El que mandemos a la gente a encerrarse en sus casas, el que se pierda actividad económica, el que se empiece a perder dinero, evidentemente les comienza a pegar en su popularidad, y eso es lo que no quieren hacer ellos. Entonces, tratan de una manera de minimizarlo para quedar bien con la población, porque sienten que dando mayores libertades ellos van a tener algo mejor en sus imágenes. Y realmente, pues, a la gente le duele lo que pierde en el bolsillo, hay que decirlo, más que la pérdida de vidas humanas, y eso es lo que nos tiene en este momento en este problema. ¿Y en América Latina podrías ponerme unos ejemplos de buena y mala gestión? Yo creo que los únicos ejemplos de buena gestión son los que ya mencionaron en tu reportaje, que vienen siendo Uruguay y Cuba. Cuba, básicamente, bueno, pues es una isla, se encuentran ellos aislados de cierta manera, y siempre han tenido una conducta, vamos a decir, nos guste o no, más disciplinada en cuanto al orden social, como que es muy fácil contener las epidemias en Cuba, por así decirlo. El caso de Uruguay, tienen una población bastante pequeña, es mucho más fácil, y el nivel socioeconómico que tiene la población promedio en Uruguay es mayor, lo cual genera una mejor vía para las comunicaciones. De ahí en fuera, yo no veo realmente que el resto de los países de América Latina hayan tenido una buena gestión. Lo vimos en el caso de Ecuador, lo vimos en el caso de Argentina, Brasil, que es un verdadero desastre, y México, que no se queda atrás. Javier Tello, analista en políticas de salud, muchísimas gracias por estas informaciones desde Ciudad de México. Un gusto, que estén muy bien. Obviamente, muchos líderes internacionales no se tomaron en serio la pandemia, ya lo hemos visto. Y ocurrió, pues, lo que tenía que pasar, que acabaron contagiados. Donald Trump, Jair Bolsonaro, Boris Johnson, y el último en caer ha sido el presidente francés, Emmanuel Macron, que, por supuesto, salvando las distancias con los anteriores, no ha predicado con el ejemplo mientras mantiene a toda Francia bajo estrictas restricciones. Veamos.
Esta es La Laterne, en Versalles. Aquí permanece aislado el presidente francés Emmanuel Macron tras haber dado positivo por COVID-19. El resultado cayó como una bomba en la política francesa. Los críticos del mandatario le echan en cara la intensa agenda de trabajo que había mantenido en estos últimos días y señalan laxitud en las medidas de prevención del virus por su parte. Las cámaras lo captaron sin mascarilla, dando un apretón de manos y participando en comidas en grupo durante la cumbre de la Unión Europea del jueves y el viernes de la semana pasada en Bruselas. Precisamente el tipo de actividades del que deben privarse sus compatriotas. Por estos días, los franceses se ven obligados a respetar un estricto toque de queda nocturno, inclusive en Año Nuevo. Y mientras el país galo ve un nuevo aumento en las infecciones, los cuestionamientos al presidente no se han hecho esperar. El positivo de Macron también causó estragos en la política europea. El jefe de gobierno español Pedro Sánchez, el de Portugal Antonio Costa y el de Bélgica Alexander De Croo están en cuarentena preventiva tras haber mantenido contactos recientes con él. Es también el caso del presidente del Consejo Europeo, Charles Michel. Macron se une a la lista que encabezan Donald Trump, Jair Bolsonaro y Boris Johnson, quienes también se contagiaron con COVID-19. La pregunta que han puesto de relieve los medios franceses es: ¿están los dirigentes predicando con el ejemplo? Pues aunque parece que no ha sido ejemplar la conducta de prevención del presidente francés, desde aquí le deseamos una pronta recuperación. Hasta aquí nuestro especial coronavirus. Gracias por acompañarnos y ya saben que pueden seguir conectados a todo lo referente a la pandemia en nuestra página web y redes sociales. Cuídense mucho. Hasta pronto.